encanta esto de la televisión, porque uno aprende a ser tan papelera hipócrita, porque yo aquí dando pela de lengua como cosa que después tengo que salir con una sonrisa como si nada pasara. Señores, para que vean que esto no es tan fácil como ustedes lo ven. Así que hay que tener mucha madurez y control de emociones para uno poder estar en los medios. Aunque ya, gracias a la nueva generación que está poblando este mundo, la hipocresía es lo que impera. ¿Sí o no, mi querido doctor? Buenos días, bienvenido al doctor José López Vena. ¿Cómo me le va? Buen día, Mía. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Esto fue casi obligado, doctor. Eso fue, señores, al doctor lo teníamos amenazado. Doctor, ¿cuándo? Y el doctor súper ocupado, como todos, por supuesto, que es lo que uno tiene que tener en cuenta, que los médicos en este país tienen que trabajar como burros para poder subsistir y vivir decentemente. Eso es así, y más en los temas de salud mental, los temas psiquiátricos, que hay un poco de abandono en eso hoy en día. Según mi psiquiatra Francis Baez, muy descuidado está eso en este país. Tan descuidado que, por ejemplo, ella estuvo aquí en su última intervención la semana pasada y nos habló del descuido que hay en las cárceles. Es decir, aquí el precio no vale nada, doctor. Y mira ahí cómo esa chica estadounidense murió porque no había una persona. Sin embargo, salió un montón de babosos de las autoridades que sí, que ellos, que hablaron, que no sé, y cuentos para envolvernos y así justificar una muerte que no debió suceder. Pero vamos a hablar entonces acerca de qué es la salud mental y por qué es tan importante mantener esta en un perfecto equilibrio. La salud mental es el equilibrio, como bien tú dices, la parte biopsicosocial, o sea, la parte biológica, que ahí es donde hace la interacción el psiquiatra, la parte psicológica, que hace la interacción el psicólogo, y la parte social, que es la parte más interesante de, como tú mencionas, como sociedad, como estamos viviendo hoy en día, que nos reta a poder tener y mantener esta salud mental. Incluso la OMS restableció la definición de salud y le dio la parte de que no es solo la ausencia de enfermedad, sino también la parte de la presencia de salud mental. Entonces, definiéndola, pues, es tener un buen estado bioquímico, que es donde el psiquiatra participa, que siempre hay mucho tabú, que si el psiquiatra es lo mismo que el psicólogo, y no, pues nosotros lo vemos desde la perspectiva bioquímica y biológica, el psicólogo desde la perspectiva biológica, y lo que tú mencionabas, cómo influye la sociedad en nuestra salud mental, que hoy en día lamentablemente son factores muy estresantes que van desencadenando mucho estrés y muchas enfermedades, y por eso hoy en día los psiquiatras cada día vemos más pacientes debutando con ciertas enfermedades mentales, además del uso de sustancias que también se ha querido cualquierizar y se quiere poner como si el uso de ciertas sustancias, específicamente la marihuana, fuera un tratamiento para ciertas patologías mentales, y no lo es así. No lo es, lo quieren justificar para poderla comercializar. Correcto. A ver, doctor, resulta ser que se han dado tantos casos en niños que no han intentado, se han quitado la vida porque hubo unos recientes que porque le quitaron, no, que no podía cargar su teléfono, no fue que le quitaron el teléfono. Hubo un caso en Santiago que fue que le quitaron el teléfono y se arcó, pero este fue que el teléfono no le cargaba, no sé qué berrinche hizo, que la madre no podía porque eran personas de escasos recursos y terminó quitándose la vida. Y entonces ahí es que nos damos cuenta cómo es que la salud mental se va deteriorando dependiendo en qué entorno nos desenvolvamos, qué estamos utilizando. Y sin embargo, miren cómo estamos tan apegados a un PUTO aparatico que nos controla la vida. Sí, la vida, el consumo, el despertar, el dormir, o sea, es increíble cómo Todo. ese aparato ya viene programado para que tú le avises a la hora que te va a dormir, a la hora que te va a despertar, y ya tu cerebro no guarda un número telefónico como hacíamos anteriormente, que te daban un número telefónico, una cita, y tú utilizabas tu memoria, y por eso vemos tanta dependencia psicológica, emocional y psiquiátrica a ese aparato, en donde, como tú dices, hay personas que se han quitado la vida, hay personas que han tenido rupturas amorosas por el tema del mal manejo del celular, de dejar de prestar atención a lo que tú estás haciendo hoy en día. He visto que ahora artistas en conciertos están pidiendo a las personas que se desconecten un poco del celular y estén presentes en lo que se está disfrutando, porque las personas graban eso, no lo vuelven a disfrutar, entonces no estuviste presente ni en el concierto, ni vuelves ni ves lo que grabaste. Es cierto, están más pendientes a grabar que a disfrutar del concierto. Gracias a Dios, yo soy de las que
y tomo de ejemplo, no es que sea la mejor, pero trato de ser siempre lo mejor o la mejor en todo. Entonces aquí va. Cuando voy a almorzar, cero celular. Cuando voy a estar en una reunión, cero celular. Cuando voy a un concierto, dejo el celular en el carro. Entonces la gente me dice, pero mira, ¿cómo tú dejas el celular en el carro? Porque es que yo vine a disfrutar de un concierto, yo no vine a estar pendiente a un teléfono, si me llaman, si no me llaman, si voy a grabar. No, ya la gente publicará, yo copiaré y lo subiré. O siempre hay uno en la mesa que tiene el celular, entonces yo aprovecho y cojo o tomo esas imágenes para publicarlas después. Esto también acarrea algo muy, muy grave que muchas personas no pueden manejar y saben disimular muy bien, que son las depresiones. Y eso que tú dices de disimularla muy bien es muy interesante porque hay un tipo de depresión que es la depresión enmascarada, que lleva ese nombre de que se ponen una máscara, como el actor Robbie Williams, que es increíble cómo esta persona que vivía de la comedia, que nos hacía reír a todos, terminó sufriendo depresión y quitándose la vida, suicidándose, que nadie lo pensaría y nadie entendería que una persona que siempre está sonriendo puede estar sufriendo de un trastorno depresivo. Es muy frecuente, es más frecuente en mujeres, pero también igual en hombres. Ahora que tú mencionas la parte de que estamos en el mes del hombre, de que hacer énfasis que también nosotros como hombres tenemos derecho a sentirnos tristes, a sentirnos apagados, sentirnos sin deseo de hacer las cosas y buscar ayuda, de que existe gran tabú y estigma con respecto a que los hombres no pueden llorar, de que los hombres no podemos hacer ciertas cosas, no podemos expresar nuestros sentimientos, y todo esto es mentira, y por eso es importante de que tú traigas este tema hoy a colación para hacerlo llegar y que las personas entiendan cuáles son los signos o síntomas que puede presentar una persona que esté sufriendo de este cuadro y, como tú iniciaste, estar enmascarado y nadie notarlo. Tenemos un montón de ejemplos de famosos como Justin Bieber, como Britney Spears, como la misma Lindsay Lohan, que han pasado por este proceso de depresión, pero también pasan por ataques de ansiedad, de pánico, y todo esto está relacionado a la salud mental. Claro, y admiro mucho que tú introdujeras diciendo y hablando de que tú tienes tu psiquiatra, porque todo el mundo oculta cuando sufre de un cuadro o de un trastorno depresivo o de cualquier trastorno psiquiátrico, lo ocultan, y eso es lo que hace que el mensaje siga generando estigma de que yo no puedo sufrir de ninguna enfermedad mental, de que yo no lo digo porque es malo y me van a tildar de la palabra loco y lo ven como algo que me hace daño. Incluso se utilizaba antes en los consultorios que se entraba por un lado y se salía por otro para que el paciente no viera quien estuviera en la sala de espera, y realmente no es necesario. Somos médicos como cualquier otro y tratamos patologías como cualquier otra patología. Lo único que la de nosotros está en el cerebro y se diferencia de la neurológica, de que es a través de la parte bioquímica del cerebro que expresa nuestras emociones. Ok, una preguntita, mi querido doctor. Esto de la ansiedad, de la depresión, ¿se puede heredar? Lo digo y lo pregunto porque yo decidí visitar un psiquiatra cuando mi hermana, quien es diabetóloga, decide llevar a mi madre, porque mi madre nació loca de remate, pero ella nunca lo ha admitido. Yo no estoy loca. Sin embargo, la llevan donde una psiquiatra, la psiquiatra dice, tu mamá está de remate, hay que medicarla, pero mi madre no se quiere tomar los medicamentos. Entonces mi hermana dice, yo voy a ir donde la doctora para ver en qué situación yo estoy. Viendo que yo soy una persona muy explosiva, de las que yo no me aguanto nada, yo todo lo digo en el momento, y eso no es una virtud, porque cuando tú eres tan dinamita, mecha corta, eso te puede traer muchos problemas y acarrear muchos problemas, valga la redundancia, en diferentes áreas de tu vida. Entonces yo decidí también visitar a la psiquiatra. Y la psiquiatra me dijo, mira, tú también estás de remate. Y mi hermana también salió. Entonces yo pregunto si esto se hereda, porque resulta ser que tanto mi hermana como esta que está aquí nos medicaron. Me ha ido muy bien porque me he dado cuenta de que con esas gotitas tan maravillosas que me da la doctora, que son dosis muy mínimas y que yo no la tomo todos los días, dicho sea de paso. Ella me dijo, tómala todos los días. Yo no. Yo, dependiendo como yo vea mi día, entonces me tomo mis 3 gotitas que me mantienen ecuánime, tranquila, pensante, no reacciono abruptamente, que hoy debí de tomármela porque hoy tengo 4 programas que grabar aparte de este es en vivo, y tengo 4 que grabar en la zona oriental, por San Isidro. Entonces, cuando la gente ve a uno, mi amor, que tiene tantas cosas que hacer y no colaboran, entonces me dan ganas como de explotar. Entonces, hoy debí de tomármela para yo estar como tranquilita, y me resulta porque en ciertas ocasiones, cuando estoy como muy estresada,
y me tomo mis gotitas, es increíble cómo las revoluciones bajan, me siento calmada, todo lo pienso, no hago ningún tipo de sabito y me siento súper relajada. Sí, eso aparte que tú dices de que todo lo piensas, así mismo lo sientes y puedes terminar el día en otras revoluciones que te permite que sea mucho más saludable para ti. Y la pregunta inicial de si las enfermedades mentales tienen un componente genético, definitivamente que sí. Dentro de la historia clínica que se hace, se pregunta si hay carga genética de parte de padre, madre o de tíos, para saber qué cuadro puede estar presentando o qué carga genética tú puedes estar presentando para saber qué tipo de diagnóstico psiquiátrico puedes tener. Es igual que las enfermedades cardiovasculares, igual que las enfermedades endocrinológicas, que uno sabe que si abuela, mamá, papá sufre de estas enfermedades, uno se empieza a cuidar. Y hoy en día, lamentablemente, no se habla de prevención en salud mental, de que si sabiendo que mamá, papá o hermanos sufren de esta condición, de igual que uno hace con el cáncer de mama, el cáncer de próstata, los temas gástricos, de a cierta edad acudir a un profesional para revisar que todo ese órgano esté bien, hacer lo mismo con los temas de salud mental. Si uno empieza a dejar de dormir, si le pasa como a mí está expresando de que está explosiva, de que le cuesta mantener sus emociones a una raya que no moleste a los demás o a ella misma, eso es importante para que tú no te desgastes emocionalmente y terminas sufriendo de algún diagnóstico psiquiátrico. Aparte de que se puede dar todos estos tipos de problemas que acabamos de mencionar, también la tecnología está ayudando a que todo esto también se prolifere, porque la gente ahora está ansiosa por cualquier cosa. Si se le queda el teléfono, se vuelven locas. Sí. Eso es una cosa, mi amor, de remate que se devuelven y matan y hacen magia para buscar ese teléfono. Si se lo roban, ahí sí es verdad, mi amor, que le da el patatús. Entonces, los tiempos también han ayudado de que todos estos problemas de salud mental aumenten. Sí, lo que tú hacías referencia antes de empezar el programa, o sea, el caos que tenemos hoy en el tránsito, de yo poder programar un día sin tener ese factor sorpresa del traslado de un punto A a un punto B que no me conlleve un desgaste emocional, también influye mucho la parte de, como tú dices, el consumo de la tecnología, que ese consumo de tecnología a los cerebros que están en formaciones como los jóvenes, pues a veces interpretan mal la realidad porque todo el mundo en redes sociales vive una vida de películas. Feliz, claro que sí. Todos quisiéramos tener ese tipo de vida que se vende en las redes sociales y cuando vemos en la realidad es completamente diferente. Y pasó también con un TikToker recientemente que vendía una vida perfecta y también se terminó quitándose la vida. Entonces con esto invitamos a poder depurar y que ese cerebro sepa que lo que yo consumo constantemente no siempre es la realidad. Ok, el trastorno bipolar, esa gente, mi amor, que de un momento a otro como que cambian de actitud y que tú la puedes ver como muy friendly, muy amable, muy cariñosa y de un momento a otro está súper agresiva, está súper odiosa. Esto toda la vida ha existido, pero en los tiempos remotos a esas personas las tildaban de loca de verdad. Sí. Ya hoy no, ya tiene nombre y apellido, trastorno bipolar. ¿Cuáles son los mitos y realidades con respecto a esto? Los mitos y realidades es que hay cambio de estado de ánimo de un segundo a otro, eso es un mito, realmente tardan semanas en tener estos cambios en su estado de ánimo, pero sí durante esas semanas se van viendo, tiende a ser dos polos, el polo de la manía, que es donde hay unas emociones sumamente exageradas, puede haber psicosis en donde esos pensamientos se despeguen de la realidad, y está el otro polo que es el polo de la depresión, en donde cambia completamente, deja de hablar mucho, deja de asearse, deja de salir, deja de contar cosas, de regalar cosas y pasa a aislarse completamente. Casualmente a la familia le molesta más cuando está en el polo de la manía. Los familiares siempre quieren verlo más o menos en el polo de la depresión. El paciente refiere que cuando está en ese polo de hipomanía, que es antes de llegar a la manía, le gusta porque es bastante productivo, pero resulta ser que se hace daño, porque es un cerebro que está acelerado, un cerebro que no descansa, un cerebro que no piensa de una manera ecuánime, que no va a la velocidad que todos deberían de ir y genera daño a los demás por los ruidos que causan. Hablan en voz alta, quieren hacer todo al mismo tiempo, gastan
de más, incurren en deudas, entran en proyectos que luego no pueden concluir y luego cuando caen en la fase de depresión se dan cuenta de todo esto que estaban intentando hacer y miran que no es su realidad. Es un reto para el psiquiatra, para la familia, poder mantener a ese paciente en lo que se llama eutimia, que es una línea media entre la manía y la depresión. Vamos a decir un estado de ánimo normal, y lo pongo entre paréntesis porque la normalidad en medicina no existe, es algo que la sociedad mide como algo que no hace ruido, que no molesta, y el otro mito es que esto se cura. Lamentablemente aquella persona que sufre de un diagnóstico de bipolaridad como la hipertensión o la diabetes, que no se cura, se lleva un tratamiento, este tratamiento es de por vida, hay fases en donde el paciente puede presentar una remisión total de sus síntomas, tiende a haber abandono de la medicación, y cuando hay abandono de la medicación, que hay una recaída, lamentablemente esta recaída puede llevarlo a un internamiento, y es donde existe ese trauma que causa esta enfermedad por esos cambios de estado de ánimo que transcurren entre las diversas épocas del año. Ahora que es verano, que hay más luz de sol, hay mayor estimulación de producción de serotonina, ocurre que generalmente estos pacientes están en fase de hipomanía, y cuando viene la diciembre, que son menos horas de luz al día, pueden caer a la depresión. A ver, doctor, resulta ser que convivimos con personas diariamente, sin embargo, no podemos detectar, porque no somos psiquiatras ni médicos, cuando una persona está en una situación, porque lamentablemente, si eso fuera posible, evitaríamos un montón de situaciones trágicas. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que pueda alertarla de que algo está pasando? Mira, por ejemplo, este chico que se tiró de agua de amor del cuarto piso, también así, tenía que haber estado en un estado, tendría que haber estar pasando por un estado depresivo o algo por el estilo para tomar esa decisión. Entonces, ¿qué puede alertarnos? Hay un montón de enfermedades, tenemos también la esquizofrenia y los trastornos de la personalidad, pero todo esto puede ser muy fácilmente camuflajeado. Uh-huh. Y lo que nos alerta mayormente es cuando hay ese abandono a la rutina habitual que tiene la persona, cuando hay un descuido, en el caso de la fase de depresión, cuando hay un descuido en su higiene, siempre va a haber una alteración del sueño, siempre tú ves que esas personas empiezan a madrugar o empiezan a dormir de más, puede haber ausentismo laboral, que incluso la depresión es una de las mayores causas de ausentismo laboral a nivel mundial. Descuido, gastos, si es en la fase de hipomanía o manía, gastos excesivos, entrar en deudas, asumir compromisos que no están en la capacidad de suplir o de estar presente, y empieza a quedar mal con todo el mundo, y a uno le empieza a llamar la atención esos cambios que está teniendo esta persona, ya sea de forma de tristeza o de forma de mucho ánimo, y nunca está de más el hacerle el comentario a la misma persona, acercarse de una manera humana y decirle, mire, algo te está pasando, que estoy notando esto. Y pasa que por eso es que la mayoría de los pacientes lo llevan los familiares en contra de su voluntad, porque no hacen esa conciencia de enfermedad. O sea, en ese transcurso de tiempo de 1 o 2 semanas que se ven esos cambios, nadie le dice que lo notan extraño o que te notan con esos cambios. Y por eso es que ocurren estas grandes catástrofes, y las enfermedades psiquiátricas se tienden a ver en los medios de comunicación, porque causan una disrupción dentro de la armonía social, y es la diferencia a las otras enfermedades, que cuando hay un infarto o cuando hay un aumento de presión no hace ningún ruido en la sociedad, porque no causan daño como cuando cometen este tipo de suicidios, que siempre lo hacen en lugares, o generalmente lo hacen en lugares públicos, o personas que tienen una representación o un impacto en la sociedad. Bueno, hubo un caso también en el Huacal. Ustedes saben muy bien que el Huacal, ese edificio se llama Juan Pablo Duarte o algo así. Le dicen el Huacal porque toda la vida ha estado lleno de personas que cobran sin trabajar. Por eso es que le dicen así. Y vivimos en un país donde todo se maneja así. Entonces, sí, claro, está lleno de botellas. Entonces, ahí hubo un chico también que se tiró. No hace mucho tampoco. Entonces, algo muy importante. Claro,
vivimos en un país donde las autoridades le importa un CULO la salud de sus habitantes, le importa absolutamente un comino que estemos bien o no, que la salud llegue o no, y para eso tenemos en muestra, por ejemplo, lo que está pasando con Senasa. No le importa absolutamente nada, quieren desbaratar el jardín botánico, así como vendieron un montón de áreas verdes en la época de Hipólito. Por ejemplo, está el parque de la Tiradentes, frente al supermercado ese famoso, que eso era un parque súper lindo, y se lo vendieron, sabe a Dios a quién, y colocaron ahí un call center. Ciudadanos, despierten, porque el país de nosotros no es de ellos. Entonces, como a estos gobiernos no le importa absolutamente nada, yo pensaba hacer una pregunta con respecto a qué se podría hacer para monitorear tanto en los centros de trabajo, educativos y demás, ese comportamiento, y así visualizar, como hacen en muchos países del mundo, que esto, señores, lo tienen controlado porque pueden visualizar, pueden monitorear a los habitantes en cualquier área e inmediatamente ellos toman acción. Voy a hacer una anécdota en un minuto. Una vez que yo estaba en Holanda. De Holanda me fui a Bélgica a visitar Bruges, que es una ciudad hermosísima. ¿Qué pasa? Yo soy intolerante a un montón de cosas, y algo comí que me tenía grave que se me notaba, yo no dije nada. Señores, el del autobús, la del baño, la guía, todos me preguntaban, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Es decir, 3 personas diferentes estaban dispuestas a llevarme a un hospital solamente porque mi semblante se veía medio extraño. No era que yo estaba grave de muerte, pero yo me sentía mal y se me notaba. Entonces, aquí en este país, lamentablemente, no tenemos empatía con la gente. Es decir, vemos que se están muriendo, que está pasando la 1001, y tú no te le acercas, tú no preguntas, y las autoridades mucho menos. Y no lo digo yo, lo dicen los profesionales en el área, de que aquí estamos muy descuidados en todas las áreas. Pero entonces no entiendo por qué hacen tantos préstamos si estamos tan jodidos. Porque si tú me dijeras, ok, es que no estamos cogiendo préstamos, nos está llevando el diablo y se justifica que estemos... Pero no, miles de millones, mi amor, para nada. Entonces, yo le voy a preguntar precisamente eso, si usted quiere dar su respuesta, claro, de que si aquí se está haciendo algo, que lo dudo, para que esto no siga avanzando o se pueda controlar. Lamentablemente lo vemos cuando pasan fechas importantes. Por ejemplo, en octubre es el mes mundial, se celebra el Día Mundial sobre la Salud Mental. Han pasado varias fechas en donde también hay Día de la Bipolaridad, Día de la Prevención del Suicidio. Vemos que aquí en octubre se hacen campañas para la prevención del cáncer de mama, y los edificios le ponen luces de rosada. Y pasa los días que tienen temas con salud mental y nadie ve absolutamente nada. La gente se sigue quitando la vida cuando el suicidio es algo que se previene. Cuando uno atiende a una persona en la consulta que hace una receta, el paciente a veces o casi siempre viene con la queja que los seguros no cubren el medicamento. Entonces, un gasto tanto a nivel del bolsillo privado de la consulta como del bolsillo privado también de su tratamiento. Entonces, pedimos un poquito de sensibilización con estos temas para que, como políticas públicas, todas están escritas. El tema es que no hay ninguna inversión a esas políticas públicas y se dificulta llevarla a cabo, y pues sale más barato la medicina preventiva, pero como país de tercer mundo todavía nos cuesta mucho entender eso. Cuando uno lleva estos mensajes de vamos a hablar de promoción y prevención en salud mental, nadie quiere hacer inversión en este rubro. Cariño, déjeme decirle, mi querido doctor, que somos tercermundistas para lo que nos conviene. Porque para otras cosas, mi amor, queremos estar adelante, en los primeros lugares, y lamentablemente siempre estamos en los primeros lugares en todas las cosas malas, en todo lo malo. La gente más bruta, el que menos estudia. Mira ahora, por ejemplo, con estas pruebas nacionales, el 80% de los estudiantes sacaron notas muy bajitas, es decir, ¿a dónde vamos a llegar? Y todo porque las autoridades no se ocupan de canalizar, viabilizar el dinero en donde tienen que meterlo. Tenemos un 4% que es el presupuesto más alto que tiene cualquier institución en este país, y no se está utilizando para enriquecer a los que están ahí. Y si no, solamente tienen que buscar las cuentas cuando entraron y las cuentas cuando están ahora. Así que ojo con eso, señores, porque lamentablemente vamos en dirección a la situación de muchos países que tenemos que verlo como un espejo y no lo estamos haciendo. Estamos ignorando las señales, y cuando llegue el momento y nos den el fetazo será muy, pero muy tarde. Mi querido doctor, ¿qué podemos hacer ya, como yo, que tomé la decisión propia? Una persona que decida
porque yo entiendo que hoy en día todos deberíamos visitar un psiquiatra. Todos, independientemente de que tú te sientas o no te sientas, todos. Porque cuando tú ves tanta gente matando, sí, agrediendo por un simple rayoncito, estos limpiavidrios me van rompiendo cristales porque no le dan una propina, es decir, es porque estamos mal. Es decir, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de que en este país, bueno, voy a decir este país porque aquí es que vivo, en este país los dominicanos estamos mal del coco. Entonces, si deseamos tener la iniciativa de hacer una consulta para poder saber cómo estamos y vuelvo y me pongo de ejemplo, como en mi caso, me recetaron cositas muy suaves, nada agresivo, pero cónchale, mi vida ha cambiado totalmente, porque en 2 minutos quiero que explique cómo funciona el cerebro cuando tenemos esas explosiones y cómo funcionan los medicamentos para poder equilibrar y evitarlas. Claro, la manera más sencilla que yo siempre pongo el ejemplo a las personas, le pregunto si han visto la película Intensamente, Inside Out, que tiene los personajes de alegría, de furia, tristeza. Cada personaje escenifica un neurotransmisor y justamente cuando tristeza cae en un hoyo que desaparece de la cabina de mando, eso ejemplifica que la serotonina no está presente o no está en los niveles habituales, y ahí viene la intervención farmacológica, que es un mito sobre que las personas se hacen adictos a los medicamentos. Ahí vemos el ejemplo de Mía, que nos está diciendo que ella usa y ya ha tenido por los años que tiene con el uso del medicamento el conocimiento y escucha a su cuerpo y a su mente lo que le dice para ella saber cuándo y cómo usar su tratamiento. Por eso se invita a que estos cambios bioquímicos, que es lo que uno ve y traduce cuando una persona te dice el apetito se me fue, no estoy durmiendo, estoy llorando con facilidad, me cuesta salir de la cama o me cuesta dejar de fumar o dejar de comer, he aumentado de peso o he perdido peso, todo esto está hablando de ese cambio bioquímico que está teniendo tu cerebro, y uno lo traduce en la parte farmacológica de cuáles serían los fármacos de acuerdo a las situaciones o los signos y síntomas que estás presentando para ayudarte a retornar a tu salud mental. Y es un mito que te haces adicto porque nadie utiliza un medicamento psiquiátrico de manera recreativa. Nadie que se inyecta una insulina, sin embargo que es más difícil de tú inyectarte algo. Por supuesto. Incluso lo usan para perder peso. La persona no tiene, con tal de verse bello, no tiene ese cliché de yo usar un medicamento inyectado, pero si es prescrito por un psiquiatra, de una vez es hasta cuándo lo voy a usar y no quiero utilizarlo porque me voy a hacer adicto. Todo eso es mentira, y para eso estamos nosotros los profesionales de la salud mental, para ayudar a que sigamos siendo una población menos enferma y que no terminemos todo en manos de un psiquiatra. Y recuerden que toda enfermedad física comienza en la cabeza. Doctor, vamos a dar los contactos y redes. Claro que sí, en @jlopezmena, en Instagram, Twitter y todas las demás redes sociales, ahí están los contactos. Me pueden contactar para cualquier duda o para cualquier cita, @jlopezmena. Señores, después de la intervención del doctor, agradeciéndole en el alma toda esa información, porque el dominicano, si tú no le repites las cosas, mi amor, no las entiende. Entonces vamos ahora con una recomendación de las que también repito todos los días para que papi pueda estar bello, hermoso, espectacular, gastando menos visitando Harumi Beauty Center. En pantalla va a aparecer dicha oferta para que tú puedas ahora mismo llamar al 809-565-5224, 829-745-7926. Esos son los contactos para tu poder llamar y aprovechar ese 40% que tenemos en el perfilamiento y aumento de labios, porque una boca sensual y apetitosa cualquiera, mi amor, puede besarla y provoca. Estamos ubicados en la avenida Bolívar 255, Torre del Oráculo, Suite 102-103 en Gascue, para que nos puedas hacer la visita, evaluarte sin costo y aprovechar el descuento. Y así, señores, culminamos la entrevista del doctor. Ahora nos vamos a unas recomendaciones. Cuando retornemos, mi querida hermana Johanna Cepeda estará con nosotros para hablarnos de cómo podemos armonizar el rostro de papá, cómo podemos poner ese mentón bello, los pomulitos, la boquita bonita, los nasogenianos, el arco mandibular para que se vea más masculino y también más bonito. Así todo eso en 2 minutitos.